La legitimidad es uno de los dones más maravillosos que puede llegar a tener, no aquellos que quieren ser terceros habilitados o representantes sin que uno los haya llamado, escrito o contratado. En esta tarde voy a hablar acerca de lo que respecta a las obligaciones y cómo cada uno de los países que lamentablemente emigraron a través de teleología para estas latitudes, se llevaron muchísimas ideas científicas, invirtieron con muchísimo éxito, pero pasado el tiempo van viendo el capital acumulado y que eso ha afectado terriblemente a todos los países. Más de 25 países del mundo, comunican los especialistas en finanzas, en bancos, en tesoros, que van rumbo a la quiebra nacional. Algo que nunca imaginé, algo que nunca quise para ninguno de esos países, algo que fue advertido por algunos mandatarios que reconocieron que vinieron a defraudar al príncipe, al teólogo, al biocanónico, pero que no midieron la posibilidad de ser discipulados por Satanás Argentina. Aprovecharon sabiendo qué es lo que significa Argentina y se fueron con todo lo de Argentina, pero nunca imaginaron que iba a ir a Argentina y los países van siendo destruidos por Satanás. Quiero hablar brevemente, comunicar brevemente a aquellos bancos algunas posibles salidas para no continuar con esas señales que continúan, donde la palabra salida es esclavitud en el contexto de mi mente, ya que lo que intentan es quebrar a esos países y gobernar los extraterrestres, no solamente en las casas de gobierno, sino principalmente en los bancos, y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que hay que luchar, y eso es lo que hay que comunicar a cada uno de esos países que traducen, más de 25 países que tienen capitales Pablo Sebastián Brachetti, con propósitos de naturalizar, nacionalizar lo científico e inmediatamente abordar soluciones que puedan ser de común acuerdo para cada una de esas naciones. ¿Qué es un ideólogo legal, un científico legal? Es la representación por ministerio de la ley. Quiere decir que el científico, una vez que llega a ser científico o ideólogo y se les comunica de que tiene ideas, de que han invertido en ideas, llega a ser un ministro de la ley, ya que va a tener que cumplir estructura de ley para poder acceder a las riquezas. Es decir, independiente de todo acto voluntario constitutivo de la representación. Puede uno representar varios poderes, no varios poderes. Uno puede ser IFA, uno puede ser príncipe de Egipto y a la vez príncipe de Armenia e indirectamente representarlos y soberano de Europa del Este y tener voluntariamente constitución representativa a través de este medio. Los pagos legales al científico se hacen al margen de cada uno de los logros que he podido acumular durante todos estos años, que posiblemente eran para motivos de fraude, pero creo que fue una bendición que haya podido tener tales certificados naturales para poder detectar quién es el enemigo y de esa manera poder mejor solucionar todo lo que sea las estrategias de Satanás y Empire específicamente, que intentan siempre ir en base a lo que es de uno y lo que es del otro. En la representación judicial se ejerce como oficial de justicia o administrador judicial quienes están autorizados para recibir pagos vinculados con la función que ejercen. Quiere decir que el ejercicio judicial que ejerzo a través de la
autocracia y la tecnología, es un argumento apto y válido para poder cobrar lo que respecta a ganancias científicas. El problema que existe en el país con respecto a las letras, eso no es un argumento como para poder no pagar. Hay muchísimos países, como pudieron ver en el Mundial, que quisieron que Argentina salga campeón, y no sé si dirían la gente de Avellaneda, especialistas en fútbol, que se tiraron atrás con propósitos de que llegue el contraataque, o alargaron el encuentro con propósitos de llegar a los penales y perder. Hay esa posibilidad de que muchos países quieran aplicar mala hermenéutica con propósitos de no pago. No es posible porque destruyen a sus países a nivel nacional. ¿Por qué es posible considerarme creíble pos 8 guerras del derecho? No como alguien que es solamente especialista en creencias, o dirían algún inversor, yo creo que puede llegar a ser un acreedor, sino cómo uno puede pagar con códigos reales a lo que respecta a un acreedor creíble. Para el pago del acreedor aparente, que sea liberatorio para el deudor, deben recurrir estos requisitos según las leyes que se dieron a lo largo del tiempo en estas latitudes. El deudor debe actuar de buena fe, esto es, persuadido sin duda alguna de que el accipiens, el aceptando, es el acreedor verdadero. O sea, pueden verificar estos videos, pueden verificar la hora, el día, el lugar, si tengo o no tengo materia gris, y a partir de eso, de esa estructura de credibilidad biológica, es que se puede llegar a hacer un pago al acreedor. Su error al respecto debe ser de hecho y excusable. No hay posibilidades de que no haya pagos. Debe haber pagos al respecto, si no perjudican a sus países. Inmediatamente debo mantenerme de buena fe, tal como dicen esta obra que estoy leyendo, con respecto a obligaciones, para no incidir en aspectos que confieren contra la ley. Esto se aplica también, ya que los jugadores son de aprender mucho, se aplica a aquellos que van recibiendo dinero por las ganancias de Qatar, de mantener una disciplina constante para que no sea objetable y que no caigan en ningún tipo de criminalidad. ¿Cuáles son los deberes del accipiens? ¿Cuál es el deber principal del aceptando? Así como el que paga al acreedor debe ser sin error, no excusable, debe actuar de buena fe, debe verificar quién es. ¿Cómo es posible mantenerse legal internacionalmente, no destructor, y con la autoridad y el consejo de poder decirles allí desde la distancia 25 países que eran los más poderosos del mundo, paguen porque perjudican a sus países, y no es mi propósito y no es el propósito de la ley? Argentina cada vez deja de ser más ley, pero la ley, cuando van a revisar en estas latitudes, es santa, buena y justa. Habían vaciado al Padre Celestial. Eso quiere decir que la ley depende en qué manos esté. Aquel que ha terminado de estudiar como teólogo, ha terminado Sagradas Escrituras, ciencias religiosas, exégesis,
hermenéutica, canon bíblico, administración eclesiástica, administración y gobierno eclesiástico. La ley se hace mucho más fácil en un contexto de voluntad, no así con aquellos que tienen prácticas de Argentina, donde la ley pasa a ser mi derecho y casi entran, inclusive la semana pasada, a la puerta del cielo que quisieron entrar. Es allí donde hay que ser muy, muy, muy estudiosos y buscar consejos en los bancos con especialistas en la materia y en la ley para poder evaluar el espíritu de la ley y la voluntad de la ley. El accipiens, que es una palabra, tengo entendido, en latín, que significa el aceptador, los deberes de aceptar, está sujeto a ciertos deberes. La buena fe, que el acreedor debe obrar con buena fe, pues si carece de ella puede ser obligado a restituir lo que cobró, aunque haya cobrado lo que es suyo. Quiere decir, estos 25 países se llevaron el dinero porque esclavizaban cristianos. Robaron lo de uno de la cabeza, invirtieron a, al creíble, al creedor, a creencias en base a error de doctrinas y hacen suyo eso. Inmediatamente llega la justicia de los cielos y los universos y dicen, te destruyo el país. Es por eso que hay que mantenerse de buena fe y quiere decir que los administradores financieros deben evaluar la fe del inversor científico para que se mantenga a esa altura con propósitos de que no destruyan la fe y eso perjudique a los países, como lamentablemente hay muchísimos países que son influidos por brujería, por creencias de indias, macumbas, y eso hace que los hombres y mujeres creíbles pierdan los capitales propios científicos y lamentamos hasta la vida de muchos. Debe haber aceptación, el acreedor tiene el deber de aceptar el pago que se le ofrecen, en caso contrario queda en mora y se abre para el deudor la vía de consignación, que es lo que hay que evitar. Estoy abierto a abrir, a aceptar, a hacer un aceptando, a hacer un accipiens al respecto con propósitos de que haya naturaleza de objeto de pago. El objeto de pago debe producirse en el contexto de cumplimiento y la defensa del cumplimiento según las leyes de estas latitudes. Estas prestaciones están sometidas a dos principios fundamentales: la identidad y la integridad. Quiere decir que 25 países dijeron es imposible, es uno más, es un guay. No lo vamos a pagar. E inmediatamente, ¿qué es lo que sucedió? La guerra se incrementó, se incrementó, se incrementó. Los jugadores no sabían qué hacer para hacer una línea digital de rectoría a la luz del arquero y no hubo manera de parar los 555. Hubo un punto en los 200 millones. Y en los 200 millones de eliminados porque defendían solamente el robo como una cultura de vida continental e intercontinental liderados por Satanás y extraterrestres, no es posible seguir hipotecando la identidad y la integridad de sus propios pueblos. Estoy dispuesto a ir hasta cada uno de los lugares, firmar lo que debo firmar, no como Argentina, sino como capital propio del país que pertenece a un príncipe en base al derecho privado, y de esa manera evitar que esos países quiebren. ¿Qué se debe pagar? Todo lo mismo que se debe en base a la ley nacional de cada país, la inversión, y hay una fórmula financiera, que eso es el principio de identidad. Pagar lo mismo que se debe es igual a principio de identidad.
el ruso seguiría siendo ruso, el alemán seguiría siendo alemán, el japonés seguiría siendo japonés, el chino de Beijing seguiría siendo Beijing, el porteño seguiría siendo porteño, aunque por tanto defender robo ha quedado solamente por adentro un hilo negro como Miguel, pero el principio de identidad en base a la ley no es posible transarlo, no es posible decir dejaste de ser documento porque te llamás Satanás, no. Cada ser humano que nace en las fronteras determinadas en todo país del mundo tiene derecho a la identidad y nadie puede usurparle la identidad porque decidieron ir a robar al vecino y acumular en el propio país. ¿Cuánto se debe pagar? El total. Eso es principio de integridad. El total pertenece al príncipe de derecho privado y el principio de integridad mutua es lo que me pertenece y lo que tienen. Las ganancias futuras, como siempre dije en todas las guerras y defendí, serán para cada banco que decidieron invertir. Complementariamente rigen otros principios generales, como la localización y la puntualidad, que eso se puede llegar a lograr en base a cuando uno logra hacer backup. Quiere decir de que no soy Dibu Martínez dijo yo soy su mentor, utilizó teología convencional y fue así que es campeón de América y campeón del mundo. Entonces vienen a decirme diferentes jugadores, ahí está el campeón del mundo. No, no soy campeón del mundo. Dibu Martínez jugó los partidos. Ahora él utilizó mi virtud, utilizó mi técnica que inclusive escribió como arquero y aplicó, pero entrenó, jugó y atajó. El principio de localización y puntualidad se ve en base a ese aspecto. Debe haber un backup establecido y desde ese backup establecido es que el individuo puede reclamar lo que es de uno. ¿Dónde se debe pagar? Es el principio de localización y cuándo se debe pagar, que es el principio de puntualidad. Han perdido estos países lo básico, que es el impulso de hacer lo correcto para poder tener la paz propia y así la paz del país. Han perdido el impulso básico. Insto a cada uno de estos países que deben a poder normalizar la situación para no perjudicar a nadie. La observancia de los principios da como resultado un pago que deberían hacer, una realización de la conducta de vida, sería la subsecuente conducta que tendría como creíble el cumplimiento a través de una localización y un puntual pago específico por medio de instrumentos del derecho financiero o productos del derecho financiero según la ciencia financiera digital. Eso hace a la calidad y a la magnitud de las prestaciones o a la magnitud del ritmo financiero digital en aquellos países en medio de problemas convencionales en todo el planeta Tierra, en lugar de destiempo, se tornaría todo en tiempos debidos, que es lo que es necesario cumplir en materia internacional. Que Dios bendiga a todos aquellos países que están intentando o piensan cumplir con propósitos de que puedan resguardar a sus fronteras y que pueda haber una paz global y una seguridad totalmente global en materia de poder seguir comercializando, invirtiendo nacional e internacionalmente los pueblos a través de herramientas digitales.